predicar el evangelio en tu casa, practicar la justicia y la misericordia y vivir en santidad y en obediencia. Esos puntos vimos hace un mes. Entonces, esta noche el tema es el corazón del líder espiritual. Repito, el corazón del líder espiritual. Está basado en Josué 1, del 6 al 9. ¿Sí? Cuando Josué inicia, mejor dicho, cuando muere Moisés, ¿sí? Porque Moisés había sido escogido por Dios para poder liberar al pueblo de Israel del dominio de Egipto. Entonces, cuando muere Moisés, Dios habla a Josué y le da indicaciones específicas y claras con propósitos de asumir el liderazgo que Moisés había dejado, ¿no? Entonces, él tenía que asumir el liderazgo de poder conquistar la tierra prometida al pueblo de Israel y repartir la tierra prometida. Entonces, ese liderazgo es importante, ¿sí? Que Josué obedeciera a Dios. Y en ese liderazgo que él asumía, Josué, le da indicaciones claras a Josué qué es lo que tenía que hacer. Y asimismo, esas instrucciones hoy en día las vamos a aplicar a la vida del varón. ¿Sí? Ese liderazgo que como varones tenemos responsables, los que están casados, tienen un liderazgo en su casa para poder guiar de una manera correcta a sus hijos. Esa es una. O sea, a lo mejor tú eres un joven que no estás casado, sí, también es la palabra, te edifica, porque también vas a aprender qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas empezar a tomar decisiones, para que te pueda bendecir en tu vida. Entonces, estas instrucciones de Josué 1, versículo 6, vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Dios le da aquí dos partes importantes, esfuérzate y sé valiente, porque Él iba a repartir la tierra prometida al pueblo de Israel. Versículo 7 dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate. Pero aquí dice, y sé muy valiente. Habla nuevamente de una fuerza y una valentía para cuidar a hacer conforme a todo lo que la ley, mi siervo Moisés, te mandó. O sea, Moisés había escrito una ley, ¿sí? Los mandatos y los estatutos que Dios había dado a Moisés. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Aquí da varias instrucciones, cuidar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Le da instrucciones claras, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, no te la apartes ni a la derecha ni a la izquierda, dice, para que seas prosperado en todo lo que, todas las cosas que tú emprendas. ¿Sí? Aquí podemos aplicarla para que tú seas prosperado en tu hogar, en tu vida familiar, en tu matrimonio. Nunca se apartará, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, el libro, los mandatos y los estatutos que Dios había puesto a Moisés no se iban a apartar, no se tenían que apartar de Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí habla instrucciones claras y precisas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente Dios le habla por tercera vez, esfuérzate y sé valiente. O sea, no te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué quiere decir? Que la tarea de Josué era una tarea difícil. Era una tarea importante, pero sumamente difícil, porque tenía que liderar a un pueblo para poderlos llevar a la tierra, para poder llevar a repartir la heredad, ¿sí? Y si nosotros lo comparamos, ¿sí? Los que estamos casados, el matrimonio no es fácil. El matrimonio es de resistencia, el matrimonio es de esforzarte, de que seas valiente. Y aquí hay tres veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esas mismas palabras Dios nos las manda hoy, primeramente a los padres, a los varones que son los líderes espirituales en su hogar, que te esfuerces y seas valiente.
Pero también la palabra de Dios aplica a los jóvenes para decir, esfuérzate y sé valiente en lo que tú vas a formar, en lo que tú vayas a emprender, a estudiar, a trabajar, o en dado caso mañana más tarde a guiar como padre. Entonces, la palabra de Dios aplica para todos nosotros y especialmente lo vamos a aplicar en la vida del varón, en el liderazgo que tiene que tener. Aquí dice, bueno, el título es El corazón del líder espiritual. El corazón prácticamente son nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Muchas veces no es el corazón que palpita la sangre, no, es el corazón, es el alma porque tú tienes un alma y en esa alma, que son tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, lo que hizo que hoy tomara la decisión de venir aquí a su casa, ese es el corazón. Y en ese corazón, ¿sí? Hay unas características de liderar, ¿sí? Unas características claras de poder liderar tu hogar primeramente, ¿sí? Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿sí? En dado caso en tu trabajo, hay un corazón específico de liderazgo, ¿sí? Dios está ordenando a Josué asumir el liderazgo de Israel. Y hoy a nosotros, Dios nos ordena, no es una opción, ¿sí? Es una orden. Es un mandato, es un estatuto. Nos ordena a nosotros los varones a asumir el liderazgo espiritual de tu hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en la sociedad, ¿sí? El Satanás ha ganado mucho terreno, el pecado ha ganado mucho terreno en la sociedad. A lo mejor tú dices, a lo mejor pueden haber varones que sus hijos ya se fueron, ya están fuera de casa, pero déjame decirte que tu responsabilidad no ha terminado, porque tu responsabilidad ha aumentado. ¿Por qué? Porque si tus hijos ya están mayores, ya están casados, a lo mejor tienes, ya sea hijos o hijas, tienes yernos o nueras, y tienes nietos. Entonces tú como el líder, la cabeza de hogar, no solamente en tu hogar, sino también en tu familia, tú eres un líder. Tú tienes que tener un corazón de liderazgo y tú eres el responsable espiritualmente. Y hoy vamos a ver cómo la responsabilidad, así como Abraham tuvo fe en Dios y esa bendición se lo pasó a Isaac, se la pasó a Jacob y se la pasó a la tribu de Israel. Solamente porque Abraham, que era el patriarca, creyó en Dios. Y así mismo tú, que eres el patriarca de tu casa, que eres el hombre espiritual, el hombre que ha sido formado por Dios, tienes una responsabilidad. No porque tus hijos están fuera de tu casa, no hay responsabilidad, no. Tienes que asumir la responsabilidad del liderazgo en tu hogar, en tu familia. ¿Y cuáles son ese corazón? ¿Cuáles son las instrucciones para ese varón? Esfuérzate y sé valiente. Dice Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que le daría a ellos. ¿Sí se dan cuenta? Por las cuales juré a tus padres. Aquí Josué es hijo de un padre. Y esa promesa se la había dado a sus padres, no a Josué. Yo prometí a tus padres, ¿sí?, que iba a dar una tierra, ok, pero tú la vas a repartir. El llamado de parte de Dios comienza con una exigencia personal. ¿Qué quiere decir? Valentía y esfuerzo. Y eso depende de ti. Depende de que esa valentía, ese esfuerzo sea constante, sea de todos los días. No solamente de los domingos, ¿sí? Es de todos los días. Y si tú eres un joven que estás aquí y vienes a escuchar la palabra de Dios, este llamado comienza con una exigencia de que tú te esfuerces y seas valiente todos los días. ¿En qué? En no pecar, en obedecer a tus padres. El padre cristiano, el varón, el cabeza de hogar, no puede liderar a su casa con temor, con miedo. No puede liderar siendo pasivo. Muchas veces los hombres, hermano, se convierten en bultos en el hogar. Un bulto ahí en el hogar viendo la tele.
Llegan cansados del trabajo y se acuestan. Estoy cansado, soy el patrón porque yo traigo el dinero aquí al hogar. Y se acuestan y son un bulto. Pasivos. No. Un varón no debe ser un bulto. Un varón tiene que ser responsable. Si está cansado, agarra fuerzas en el Señor y se esfuerza y es valiente. ¿En qué? En liderar, en guiar espiritualmente. Esfuérzate. Viene del hebreo que significa ser fuerte. Ok, Dios nos ha dado esa fortaleza. ¿Cómo? De poder tomar esa fuerza y decir, agarrar ánimo, cobrar ánimo y fortalecerte en el Señor y prevalecer y estar firme y asumir el liderazgo de tu hogar. Implica determinación. Implica que tú tomes una decisión de firmeza, de disciplina, de determinación. No es una fuerza física, sino es una fortaleza del alma, del corazón. Tus pensamientos. El principal problema son tus pensamientos. Eres tú. Y muchos varones han dejado de esforzarse y de ser valientes y han dejado a su familia. Es un tipo de hombres. Otro tipo de hombres no se han esforzado y son un bulto y han permitido que Satanás vaya minando su hogar. A lo mejor tú no estás casado, eres un joven. No te has esforzado para dejar las tentaciones, el pecado. Este llamado de parte de Dios, sin que se lo da a Josué, es un llamado de esforzarse, de fortalecerse, de agarrar ánimos. Cuando nosotros llegamos a trabajar, porque los hombres tenemos la responsabilidad de llevar el aspecto, todo lo que se necesita en el hogar. Llegamos cansados. Todos llegamos cansados. ¿Sí? Pero tú tienes la decisión de esforzarte o no esforzarte. Tú dices, yo me esfuerzo o no me esfuerzo. Y si tú te esfuerzas, agarras fuerzas en Cristo, en el Señor, y tomas tu responsabilidad. Yo soy la cabeza. Yo soy el responsable. Yo soy el líder espiritual. Yo soy el que dirijo. Yo soy el que pongo los pasos, porque tu familia te sigue. Miren, hermanos, si el varón cambia, si el varón toma la determinación de cambiar, cambia toda la familia. Pero si el varón está así, tambaleando, es pasivo, ¿sí? Y está en otras cosas, en el pecado, en otras cosas, toda la familia está igual. Si tú cambias, aquí vemos varones, si el varón cambia, cambia toda su familia. Porque Dios le ha dado esa responsabilidad de líder, de cabeza. Muchas veces nosotros los varones le echamos la culpa, somos tan fácil para justificarnos y echamos la culpa, es que Eva es la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Mis hijos son, ok, no son ellos, hermano. Aquí estamos puros varones, no hay ni una mujer. El problema no son ellos. El problema eres tú. Y si tú cambias en tu mente, la mente, estuvimos hablando ayer que la mente, ¿sí?, que es el corazón, tiene que ser transformado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que cambiar? Tu corazón, que es tu mente, que es tus pensamientos, tiene que ser transformado por la palabra de Dios. Y cuando tú seas transformado tu mente, que es el corazón, ¿sí?, vas a poder cambiar esta manera de pensar. Y la sociedad
está como está. Si tú volteas a ver poquito afuera a la sociedad, miren, está para llorar. Está mal. ¿Saben por qué? Porque el varón no es responsable. Porque el varón no ha tomado, ¿sí?, esa determinación de ser el líder. El varón está envuelto en pecados, distraído en otras cosas, menos en la responsabilidad por la cual Dios lo mandó aquí a la tierra, que es su hogar. A lo mejor tiene mucho trabajo, ¿sí? Es bueno el trabajo, yo no digo que no, pero el trabajo no es más importante que Dios y no es más importante que tu familia. El trabajo para los creyentes está en tercer lugar. En primer lugar es Dios, segundo lugar tu familia y tercer lugar tu trabajo. No, pero no significa que no es si es importante. O sea, que tú tienes que tomar decisiones. Porque si tú tomas, tiene que transformar, pero muchas veces nos enfocamos en el trabajo. Y no se lo digo nada más, se lo digo por experiencia, hermano. También me he equivocado. Pero con la ayuda de Dios corregimos. Un varón es un varón responsable cuando se da cuenta que se equivocó, reconoce y cambia. Nadie es perfecto. La diferencia es entender en qué estamos fallando. Te voy a dar un tips. Si tú tienes muchos problemas en tu hogar, ya sea si hay un problema en el hogar, hay problemas. Tú analiza nada más. Tienes que tener un oído, o sea, tienes que analizar qué está pasando en el hogar o en tu entorno. Esto aplica también, es un principio que aplica en el trabajo, que aplica en donde tú te desenvuelvas, pero lo vamos a enfocar en la vida matrimonial. Si tú detectas, ahorita hablo del matrimonio, varón y mujer, y se creyó hombre y mujer. Si tú detectas lo que tu esposa o te está diciendo y tú prestas atención, ¿qué es prestar atención? Prestar atención es decir, me está diciendo esto, ok, ¿por qué me lo está diciendo? Porque muchas veces nosotros no entendemos. A ver, ¿me lo puedes repetir? O sea, tienes que prestar atención qué te está diciendo tu esposa. Y lo que ella te diga, escúchalo. Y examínate tú. A ver, ¿por qué mi esposa está así? ¿Por qué mi esposa me dice esto, aquello? Deja de excusarte y di, voy a poner atención, voy a prestar atención. ¿Por qué mi esposa me dice esto? Okay. La escuchas. Te vas con el Señor. A ver, Señor, muéstrame por qué mi esposa me está diciendo esto. Okay. Vas, lo llevas al Señor. Dios te va a decir, te va a revelar qué tienes que cambiar. Okay. Ya reconoce, ya entendiste, ya viste, ya Dios te habló. Ahora, lo llevas a la práctica, o sea, a la obediencia, mejor dicho, obedeces lo que Dios te dice y empieza a cambiar la vida familiar. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces nosotros nos excusamos, nos justificamos como Adán y le echamos la culpa a Eva o a los hijos o al trabajo y no asumimos la responsabilidad. El problema somos los varones. ¿Por qué? Porque somos los responsables. Somos los responsables. Así como Josué tenía que asumir el liderazgo de repartir la heredad que Dios había, o sea, ese era el liderazgo, esa era la responsabilidad de Josué. Había una tarea, también nosotros tenemos responsabilidades en el hogar.
Como padre de familia lo que tú tienes que hacer es aferrarte a Dios, aferrarte a su palabra. Aunque las circunstancias estén complejas y difíciles que tú sabes, no sé ni por dónde voy a hacer. Aférrate del Señor. Aférrate de su palabra. Mira, muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios. Nosotros como varones, hoy voy a aplicar a los varones, queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Aquí dice, hay una bendición y una palabra de promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo, no te desmayes, porque yo Jehová tuyo estará contigo donde quiera que tú vayas. Todos queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos obedecer las instrucciones de estar constantemente, de que te esfuerces, de que tú estés, dice que no se aparte el libro. Yo quiero que mostremos una imagen, si podemos mostrar esta imagen. Aquí hay una imagen sencilla en el cual vemos Josué 1.9 y Josué 1.7 y 9. Todos queremos que Dios esté con nosotros. Todos queremos que Dios esté con nosotros. Pero en obedecer lo que dice, miren lo que dice Josué 1.7 de 7 a 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme la ley mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes de la ley, del libro, de la Biblia. No te apartes, o sea, ese es tu manual. Muchos hombres dicen, es que no me enseñaron a ser esposo o no me enseñaron a ser papá. Ok, aquí en la palabra de Dios dice que aquí tienes un manual, una ley. Que tienes que obedecer. O sea, dice aquí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. Dice, versículo 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Leer la Biblia. Vas a leerla y meditarla, de día y de noche. De día la abres, ¿para qué? Para que leas y tú puedas guiarte en el día. Y en la noche, todo lo que tú hiciste en tu día, ¿sí? Vas a meditar todos tus errores, lo vas a llevar a la palabra de Dios. No solamente los tuyos, también los de tu esposa y de tus hijos. Y vas a decir, ok, ¿qué pasó? Por eso le dice, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, ahora sí, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no te desmayes, porque yo estoy contigo donde tú quieras que tú vayas. Muchas veces nos olvidamos, sacamos a Dios de nuestra ecuación, de nuestra vida, y queremos que Dios nos bendiga. No, no es así, hermano. Así no es. Esfuérzate en orar. Esfuérzate en leer la Biblia. Esfuérzate en moldear tu carácter, tus pensamientos. Transforma tus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Qué significa esforzarte? Implica decir no, al pecado no. Muchas veces nosotros nos equivocamos como padres. Yo recuerdo que este principio lo aprendí de cuando mis hijos estaban pequeños. Los niños están en la mesa y como son niños y no han agarrado esa madurez para poder agarrar las cosas, al niño agarra, está aquí un refresco, una botella, ya está abierto, y el niño que no lo puede agarrar y que se le cae. Y muchas veces los padres cometemos el error de disciplinar a nuestros hijos por un accidente. Y le decimos, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Ten más cuidado. Eso no es un pecado, hermanos, es un accidente.
Lo que tienes que corregir y lo que tienes que disciplinar es el pecado. Si el niño se pone berrinchoso, si el niño miente, eso se corrige. Pero no se corrige cosas que pasan cotidianamente. Te caíste, el niño se tropezó y se cayó. Oye, ¿por qué te caíste? Y lo regañas. Eso no es así. No cometas el error. Si se cae, hijito, ¿qué te pasó? Vente, lo cuidas. Ok, tú eres el papá, tienes que estar más al pendiente. Pero muchas veces nos equivocamos. ¿Sabes qué se corrige, hermanos? ¿En qué te tienes que esforzar? Te tienes que esforzar en decir no al pecado. Muchas veces los niños hacen berrinche y no sabemos cómo. Ahí sí, no sabemos. Pues ahí se quedan ahí haciendo berrinches. No, tú como papá te tienes que esforzar. ¿Y cómo te vas a esforzar si no estudias la palabra de Dios? Y no sabes cómo actuar. Ahí es donde te tienes que esforzar. Ahí es donde tú tienes que entrar a corregir. Al pecado sí se le corrige. Porque, miren, hermanos, todos, también lo expliqué el día de ayer, todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa caída. ¿Qué quiere decir? Que todos nacemos muertos espiritualmente. Muertos significa separados de Dios. Todos. Todo el ser humano dice, y eso es por la consecuencia de Adán, dice la Biblia. Como Adán pecó, vayamos a Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo, a nuestro mundo, por un hombre. Ese hombre es Adán. Y por el pecado, la muerte. Y aquí está la muerte, es la muerte espiritual. O sea, por la consecuencia del pecado, entendemos que Dios, nos dio entró en la muerte espiritual. Así la muerte, esa muerte espiritual, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nacemos muertos espiritualmente. Por eso nosotros no bautizamos a niños recién nacidos. ¿Sí? Porque un niño recién nacido no tiene la capacidad de tomar decisión de seguir a Cristo. Porque solo Cristo restaura esa relación con el pecado. ¿Cuándo se tiene que bautizar? Cuando el joven o ha entendido qué es el bautismo. Entonces, otro mandato, otro imperativo que dice Dios a Josué, no solamente dice esfuérzate, le dice sé valiente. El ser valiente significa ser firme, ser audaz, tener valor, tener coraje, tener determinación. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar desafíos. La vida es de desafío y el matrimonio aún más. Es desafío. Mi hija de 9 años está enfrentando un desafío. Así de 9 años, ella está enfrentando un desafío. Todas las semanas la tienen que inyectar, le tienen que sacar sangre y tienen que estar 2 horas la enfermera ahí porque se tiene que purificar su sangre. Explícale a una niña de 9 años que es por su salud. La niña no entiende, pero está enfrentando un desafío y ella tiene que ser valiente. Okay, a su nivel, 9 años. Y yo le digo, hija, tienes que enfrentar esto porque la vida es enfrentar desafíos. De enfrentar desafíos. Vas creciendo y esos desafíos van aumentando. Van aumentando.
Eres papá, te quieres casar, eres papá, son más desafíos. Y Dios le dice, sé valiente. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar muchos, pero muchos desafíos. No retrocedas. Porque muchos varones han dejado de ser valientes y han dejado su familia. Han tirado la toalla. Ser valiente significa tener coraje, tener determinación para enfrentar los desafíos. A perseverar ante lo que venga. No sabes, mira, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero si tú te preparas, porque el futuro, miren hermanos, en este siglo XXI, todos añorábamos llegar al año 2020 y nadie sabía lo que venía, nadie. ¿Saben quién sí sabía? Dios. Pero en todo el mundo, hasta los hombres más inteligentes, no sabían lo que venía en el año 2020. En el año 2020 cambió el mundo y nadie sabía. Dios sí sabía. Dios sí sabía. Enfrentamos el COVID con muchos miedos, con muchos temores. No sabíamos qué iba a pasar. Hermanos varones, los que están atrás, siéntense por favor, no se distraigan. Porque están distrayendo a los demás. Por favor. Gracias. ¿Qué quiere decir? Nadie sabía lo que íbamos a enfrentar. Y con temores y con angustias, y que en mi trabajo, me voy a quedar sin trabajo, ok. Dios te dice, sé valiente. Es que me voy a morir. Yo casi me muero. Yo casi me muero. Dios te dice, sé valiente. Porque vamos a enfrentar muchos desafíos. A lo mejor no sabemos qué va a pasar. La valentía es actuar correctamente a pesar del temor o de no saber qué va a pasar. Ser valientes, actuar correctamente. Tienes que ser valiente, sabio, astuto. Porque aquí se habla de ser valiente, ser firme y ser audaz y tener valor, que es coraje, para lo que viene. Porque no sabemos el futuro, solo Dios. Van a venir situaciones y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lo dijo 3 veces. 3 veces se lo dijo a Josué. Sé valiente, Samuel. Pon tu nombre. Sé valiente. Toma determinación, toma buenas decisiones. Aunque tú no sabes lo que venga en el futuro, pero confía en Dios. Por eso ahí le dice, ok, esfuérzate en leer la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a guiar? Tu trabajo, hermanos, le dice, tú repartirás a este pueblo por heredad. Josué tenía la misión de guiar al pueblo a recibir su herencia prometida por Dios. Padres, tú, varón, tienes la misión, tienes una misión, una tarea de preparar a tus hijos, a tu esposa para poder enfrentar la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. La vida eterna. O sea, tú, varón, eres el responsable de preparar a tu esposa y a tus hijos para poder obtener la vida eterna con Dios. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es darle una heredad a tus hijos. Oye, pues le voy a dar una casa. No. Hablando espiritualmente, porque tú eres el líder, el tema es el corazón del líder espiritual. Tú eres responsable, tú eres el líder de tu casa
¿sí? Tú eres el responsable espiritual de tus hijos, ok. Tu papá tienes la misión, ¿sí? Tienes la tarea, una función específica de preparar a tus hijos y a tu esposa para poder enfrentar, para poder heredar la tierra prometida, que es la vida eterna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes la vida eterna? Miren, hermanos, y lo hemos explicado en estas últimas semanas. Creo que lo expliqué el domingo pasado, no recuerdo. Nosotros como seres humanos, ¿sí? O sea, hemos sido creados por Dios, porque en el Edén está el árbol de la ciencia, del conocimiento y del bien y el mal, y el árbol de la vida. Habían dos árboles. Eva tomó del árbol del conocimiento y del bien y el mal. Pero Dios guardó el otro árbol de la vida. ¿Por qué Dios guardó? Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén. Y guardó y puso ángeles para guardar el árbol de la vida. Porque el hombre vive eternamente. Pero Dios guardó ese árbol porque sencillamente fue porque, hermanos, ¿les pueden decir que paren un poquito, por favor? Porque me están distrayendo. Ok, gracias. Dios, hermanos, guardó el árbol de la vida con un propósito, para que el hombre no viva eternamente en pecado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a vivir eternamente, pero Dios guardó el árbol de la vida para poder vivir eternamente en pecado. No. Dios hizo, por eso Dios tuvo un plan diferente. Dijo, ¿sabes qué? Entró el pecado al mundo. ¿Sí? Entró el pecado al mundo. ¿Sí? ¿Ok? Voy a expulsar a Adán y a Eva del Edén y voy a guardar, ¿sí? El árbol de la vida porque el hombre vive eternamente. ¿Sí? Entonces lo que hizo Dios fue, voy a tener otro plan. Y ese plan fue, Dios ya sabía, mejor dicho, porque ese plan Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios desde antes de la creación del mundo ya había creado ese plan que era Jesús. Entonces, nosotros, ¿por cuál es el principio aquí? Que nosotros, como seres humanos, vamos a vivir eternamente. O sea, tú has sido creado por Dios para vivir eternamente. Nada más hay dos destinos, con Dios o sin Dios. Y si tu papá, él es el responsable de que te preparara a tus hijos y a tu esposa para que puedan, para tener la verdadera herencia, que es la vida eterna, ¿con Dios o sin Dios? La pregunta es, ¿estás haciendo esa función? ¿O estás distraído en otras cosas materiales que realmente en la función específica, porque tú eres el líder espiritual de tu casa? Tú tienes que preparar a tus hijos, a tu familia, para poder obtener la vida eterna, con Dios o sin Dios. ¿Cuál es la tarea de estar con Dios? Esto implica esforzarte y ser valiente. ¿En qué? En estudiar, en leer. ¿Por qué? ¿Cómo me hiciste? Primeramente, no sé si tú eres salvo o no. O tu esposa, tus hijos. Tienes una responsabilidad tremenda, hermano. ¿Qué es la vida eterna? Jesús lo dijo. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17, versículo 3.
La vida eterna son palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. O sea, esa es la tierra prometida, la heredad. Ok, tú eres el responsable. Tú eres el líder, el varón, el responsable. De poder guiar a tus hijos a conocer, mejor dicho, a entrar a esa vida eterna. Por eso la sociedad en general está por los suelos, porque no están cumpliendo la función por la cual Dios mandó al ser humano aquí en la tierra. No estás aquí para cumplir un espacio en la tierra. No, o sea, claro, Dios nos dijo fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Señoréala, vas a sojuzgar, ok, pero no solamente dijo eso. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que hay una vida eterna. Y déjame decirte, varón, que tú eres el responsable. Enseñarlas a tus hijos. ¿Qué va a pasar el día que crezcan tus hijos? Y los enfrentes al mundo, y que salgan al mundo, y ahorita cómo está el mundo, llenos de mentiras, llenos de engaños, llenos de... ¿Qué va a pasar? El día que tus hijos tengan que tomar decisiones, ¿ya los has preparado para estar en la presencia de Dios? Esa es tu responsabilidad. Esa es tu tarea. Y Dios te dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque vas a enfrentar muchos desafíos, muchas situaciones que muchas veces nos salen del control de nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios nos dio instrucciones claras y precisas. Y nos dio un libro. ¿Qué es la Biblia? Si tú no sabes cómo ser papá, si tú no sabes cómo ser un buen esposo, si tú no sabes cómo quitar el pecado de tu hogar, aquí está. Aquí dice cómo. Aquí están las instrucciones. Si tú la lees, la meditas de día y de noche y la enseñas, instruyes. Primero aprendes tú. ¿Cómo vas a poder instruir a tu familia si no estás lleno? ¿Cómo vas a poder enseñar? Para poder enseñar tienes que estudiar, tienes que aprender. Por eso es importante, por eso tenemos mayor responsabilidad. Somos nosotros. Tú eres. Entonces tienes que llenarte de la palabra de Dios para poder enfrentar a este mundo y poder guiar a tu familia. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, no te apartes. Josué 1:7. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Todos queremos un hogar restaurado. Todos queremos estar bien con nuestras esposas, estar bien con nuestros hijos, que nuestros hijos nos obedezcan, estén sujetos a nosotros. Bueno, aquí está el manual. Aquí está el manual. Nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley. No se apartará tu boca. ¿Qué quiere decir? Que tu boca tiene que hablar de la palabra de Dios. No de fútbol, no de trabajo, no de cómo te fue. Cuando llegamos al hogar,
No vas a hablar de, oye, mira, fíjate que me fue así, ya sabes, de que, o sea, ya, eso déjalo afuera de tu casa. Cuando tú llegues a tu casa, lo que tú dice, nunca se apartará tu boca de este libro. Lo que tienes que hablar es este libro. A tu esposa y a tus hijos. No llenes tu hogar de otras cosas. Porque podemos hablar de carros, de fútbol, de otras cosas, menos de la palabra de Dios. Hay un tema específico. Y es la salvación de tu familia. Es la vida eterna. En eso tienes que trabajar. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que más vendrá por añadidura. Todos queremos la añadidura, pero no queremos buscar a Dios. Por eso te tienes que llenar de la palabra de Dios. Yo puedo contar mis testimonios, que es lo que yo viví. Yo me decía que era cristiano porque iba a la iglesia. Mis padres eran pastores. Nací en un hecho cristiano. Yo crecí toda mi niñez leyendo la Biblia. Llegué a la edad adulta pensando que era cristiano, porque iba a la iglesia. Pero no era cierto. No había sido bien instruido. No había entendido que era el cristiano. Cristiano es cuando tú naces de nuevo. Allí empieza la vida cristiana, con el nacimiento del Espíritu. Nacer espiritualmente. Lo explicamos ayer jueves. Tu espíritu, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu nace muerta. O sea, tienes espíritu, pero tu espíritu está muerto, estás muerto espiritualmente. O sea, no tienes comunión con Dios por el pecado de Adán. Dice, porque un hombre pecó, en pecado entró la muerte y todos están muertos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y habla aquí el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tu espíritu, así, tienes que tú nacer de Dios. Y el nacer de Dios es la vida eterna. Porque cuando tú naces de Dios, allí empieza la vida eterna. ¿Y cómo lo logras? A través de conociendo a Jesús. Ahí empieza. Ese debe ser tu tarea, tu función específica. Que tú y tus hijos, tu esposa y tus hijos puedan obtener la vida eterna. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con este libro, estudiando. Y llegó un día, hermanos, 27 años, llegó un día que en busca de poder corregir mi camino, me encontré a Jesús, el verdadero camino, y pude nacer de Dios. ¿Y saben por qué nací de Dios? Yo en ese entonces no entendía honestamente el nacimiento de nuevo, pero sí entendía que mi vida que yo tenía no me gustaba, que mi vida que yo tenía hasta ese momento estaba llena de pecado, y tenía a mi familia dispersa, y entendí que tenía que cambiar, y en esa búsqueda de poder cambiar, encontré a Jesús, me topé con Jesús. Y cuando me encontré con Jesús, me arrepentí de todos mis pecados y nací de Dios. Y cuando uno nace de Dios, lo que quieres hacer es conocer más de Él. ¿Qué quiere decir? Empiezas a, ahora sí, buscar la palabra de Dios, meditar en ella, de día y de noche, para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, versículo 9,
que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no desmayes. ¿Por qué dice la palabra de Dios no desmayes? Porque es cansado, es difícil, es agotado. La vida matrimonial. Es de verdad, hermanos. Pero, aquí vemos la promesa de Dios. No temas, no tengas miedo, ni desmayes. Muchas veces luchamos en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, y queremos nosotros, ¿sí?, queremos fundamentar nuestra vida familiar con nuestros pensamientos o con otras doctrinas del mundo. Tú tienes que tener cuidado. Entonces dice, no temas ni desmayes porque tienes una bronca bien difícil, pero, dice Dios, yo estaré contigo. Esa es la promesa. No estás solo. ¿Qué tienes que hacer cuando estés acongojado, triste, porque no sabes ni por dónde empezar? ¿Qué tienes que hacer? Señor, tengo unas broncas pero tremendas que no sé ni por dónde empezar. Y si tú recuerdas esta promesa, Samuel, yo estoy contigo. ¿Qué tienes que hacer? Pedir ayuda, confiar, humillarte. ¿Sabes qué, Señor? Estoy desmayado, no sé qué hacer. Y tú humillas al Señor. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Y Dios está contigo. ¿Qué quiere decir, varones? No estamos solos. Tenemos a Dios. Tenemos a la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hoy nos dice, no estás solo, estás con Dios. Tienes a su palabra y dice, esfuérzate y sé valiente. En el ser el líder, el papá, el varón, ¿sí?, espiritual de tu hogar. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan enfrentar este mundo, esta heredad. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo no sé, honestamente, cómo vengas tú en tu vida espiritual o en la situación que tú tengas en tu familia. No sé, no soy Dios para saber, solo Dios sabe. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué es lo que tú estés pasando? Yo no soy Dios. Pero déjame decirte que Dios sí sabe cómo viene. Dios sí sabe cómo está tu casa, cómo está tu hogar, cómo está tu familia. Dios sí sabe. A Él no le podemos mentir. Porque a lo mejor podemos decir, está bien, pero no está bien. Él sí sabe y Él te dice, esfuérzate, sé valiente y sé muy valiente porque vas a enfrentar muchas broncas. Pero recuerda, te dejé mi libro y estoy contigo. Cierra tus ojos, hermano. Padre, venimos a darte gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Porque tu palabra, Padre Santo, trae vida a nuestras vidas espiritual, Señor mi Dios. Tu palabra, Padre Santo, nos edifica, nos alienta, nos anima, Padre Santo, a no desmayar, a no tener miedo, a ser valiente, a esforzarnos, Padre Santo, porque tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí?, que Él es tan misericordioso que está esperando que nosotros busquemos su guía, su dirección.
Muchas veces los afanes, que son el trabajo, estamos distraídos del verdadero propósito por el cual tú nos mandaste, Padre. Queremos pedirte perdón esta noche, porque no hemos cumplido el propósito de realmente ser líder espiritual en nuestro hogar. Hoy queremos pedirte perdón, Padre Santo. Perdónanos, Señor mi Dios. Danos la oportunidad, Señor, de poder tomar ese camino de liderazgo. Con valentía, con fuerza, con esfuerzo, contigo, Señor mi Dios. Tu palabra, Padre, dice que es la vida eterna, dice tu palabra, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Danos la oportunidad, Señor mi Dios, de poder remediar, resarcir el tiempo que hemos perdido, Padre Santo. Hemos perdido mucho tiempo, Señor mi Dios, pero danos la oportunidad. Y hoy queremos entregarte primeramente nuestra vida a ti, Padre Santo, para que tú la dirijas y para que nos llenes de sabiduría, Padre Santo, al leer tu palabra, para poder restaurar nuestro hogar, Señor mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Danos la oportunidad, Padre, de poder hacer lo que tú nos mandaste hacer a este mundo, que es cumplir el propósito de ser líder espiritual en nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor, hermano.